Como todos saben, continuamos con la predicación expositiva de la carta a los Efesios. Lo hemos venido haciendo los últimos domingos. Hoy vamos a finalizar el capítulo 3 y vamos a estudiar juntos los versículos 14 al 21. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A lo largo de toda esta epístola que nosotros hemos estado estudiando, Pablo ha venido desarrollando obviamente el tema de la vida cristiana, tratando de hacer entender a estos hermanos y a todos nosotros también quiénes somos en Cristo y los recursos ilimitados que tenemos a nuestro favor en Él. Pablo ve la importancia de un sano entendimiento de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Es por eso que en el capítulo 1, que ya lo vimos, él le pide a Dios en oración que ilumine el entendimiento de estos hermanos para que ellos puedan comprender todas estas cosas. Ahora, a partir del capítulo 3, versículo 14, y hasta el final de toda la carta, Pablo nos va a exhortar a nosotros a vivir a la altura de lo que somos en Cristo y conforme a los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y es precisamente acerca de esto que trata esta oración que vamos a estudiar en el día de hoy. Pablo desea que los creyentes sean capacitados por Dios para poder vivir como cristianos. En la primera oración que estudiamos en el capítulo 1, Pablo pide iluminación para que ellos conozcan el poder y todos los recursos con los que cuentan. En esta segunda oración, Pablo le pide a Dios que ellos puedan hacer uso debido de ese poder. Y es que no basta con tener un amplio conocimiento intelectual de ciertas doctrinas bíblicas, no, sino que debemos vivir a la altura de esas doctrinas que conocemos. Ciertamente, ya lo he dicho varias veces, no existe privilegio más grande en todo el mundo que el ser cristiano. No hay nada más glorioso para una persona que conocer en Cristo al único Dios vivo y verdadero. Ahora nosotros debemos mostrar a todo el mundo esa realidad en nuestro diario vivir. Y eso es precisamente lo que Pablo pide en oración por estos creyentes. Y podemos dividir nuestro mensaje de hoy en 3 puntos, o 3 encabezados, o 3 títulos. En primer lugar, en los versículos 14 y 15 nosotros encontramos el fundamento de esta oración. En segundo lugar, en los versículos 16 al 19, nosotros encontramos las peticiones de esta oración. Y finalmente, en tercer lugar, en los versículos 20 y 21, nosotros encontramos la doxología o palabras de alabanza con las que Pablo concluye su oración. Veamos entonces, en primer lugar, el fundamento de esta oración. Y hay 2 cosas, hermanos, que incentivan a Pablo a orar por estos hermanos. 2 cosas
sobre las cuales descansan sus peticiones. Y la primera de ellas es los privilegios que nosotros tenemos en Cristo y que han sido revelados en su palabra. Versículo 14 otra vez: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí surge una pregunta obvia: ¿por causa de qué? ¿Por causa de qué es que Pablo dice que dobla sus rodillas? Bueno, muy probablemente por todo lo que Pablo ha venido diciendo a lo largo de toda la carta acerca de nuestra posición, de nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Y más particularmente de los privilegios que ahora disfrutamos los gentiles, es decir, nosotros que no somos judíos de raza, como parte del pueblo de Dios. Ya no somos más extranjeros ni advenedizos, dice el versículo 19 del capítulo 2, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo ahora somos una sola nación, una sola familia y un solo templo espiritual en el cual Dios habita. Y es basado en esa realidad que Pablo pide lo que pide en esta oración, en los privilegios que ahora tenemos nosotros en Cristo. Y hermanos, el comienzo de esta oración nos enseña a nosotros que las cosas que pedimos en oración tienen que ser coherentes con los propósitos de Dios, no con nuestros propósitos. Cuando Pablo ora aquí, lo hace basado en la voluntad revelada de Dios. Muchas personas oran y piden y se quejan de que no reciben lo que piden, como que Dios no los escuchara. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que piden cosas que Dios nunca ha prometido conceder. Lo que Pablo conoce acerca de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, es lo que lo mueve a orar y a pedir lo que pide. Hermanos, nuestras oraciones tienen que estar conformes a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Miren cómo lo define un autor para que entiendan a qué me refiero. A Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Se deleita más en la integridad y la pureza de su iglesia que en el bienestar material de sus miembros. A Dios le preocupa más la justicia que el que llevemos una vida deshogada. Se dedica más a potenciar nuestra fe que a potenciar nuestra popularidad. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Hay muchas personas que no han entendido absolutamente nada de lo que la Biblia dice respecto a esto. De allí que surja el famoso evangelio de la prosperidad. Si alguien te ha dicho a ti que siendo cristiano vas a ser rico, te mintió. En ningún lugar de la Biblia se promete eso. Espiritualmente sí, ilimitadamente rico. A Dios le interesa, hermanos, más nuestra santidad que vivamos cómodos y placenteros. No fuimos creados para eso. Pero Pablo descansa también no solo en lo que Dios ha revelado acerca de su voluntad, sino en la paternidad de Dios. Versículo 14 otra vez. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ese Dios omnipotente que mora en la iglesia, hermanos, es nuestro Padre. Y es el Padre de todos los creyentes, ya sean los que estén ahora aquí en la tierra o aquellos que estén morando con Él en los cielos. Por eso dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Todos los creyentes, de todas las generaciones y de todas las razas, forman ahora una sola familia con un solo Padre. Y mis hermanos, como sus hijos, nosotros podemos y debemos acercarnos a Él con confianza, porque Él es un Padre amante que cuida de los suyos y sus oídos están atentos al clamor de sus hijos.
Es en base a esta realidad que Cristo nos anima a orar en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mis hermanos, ese Dios que está en los cielos y que mora en la iglesia es nuestro Padre. Y nosotros podemos y debemos pedirle a Él grandes cosas, porque es un Dios todopoderoso. Grandes y buenas cosas. Ahora, quiero que noten también el contraste, el balance que Pablo hace aquí. Por un lado, se acerca a Dios con toda confianza, como un hijo se acerca a un padre, con toda la confianza, porque es un padre que sabe que le ama, pero al mismo tiempo lo hace con reverencia, sabiendo que se encuentra frente al Rey mismo de todo el universo. ¿Qué dice el versículo 14? Por esta causa doblo mis rodillas. Ahora, atención, estas palabras de Pablo no están definiendo necesariamente una postura para orar. No es que cada vez que vamos a orar tenemos que hacerlo de rodillas, no. En la Biblia encontramos a muchos siervos de Dios orando en distintas posiciones. No, lo que Pablo señala no es la posición, señala la actitud con la que él se acerca a Dios en oración. Doblar las rodillas aquí indica el reconocimiento que estamos delante de alguien que es muy superior a nosotros. Alguien que posee toda la autoridad y toda la dignidad. Mis hermanos, nuestras oraciones deben manifestar al mismo tiempo cercanía y respeto, intimidad y adoración. Así es como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar en el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es nuestro Padre, sí, pero su trono está en los cielos. Él gobierna todo el universo. Ambas realidades deben estar presentes en nuestras oraciones. Así que Pablo fundamenta aquí su oración en dos cosas: en los fundamentos que nosotros tenemos en la palabra revelada de Dios como cristianos, como hijos de Dios, y en la paternidad de ese Dios. Veamos ahora en segundo lugar las peticiones de esta oración. Y hay tres peticiones que Pablo hace por los creyentes de Éfeso, y las tres se encuentran íntimamente relacionadas entre sí. Es decir, se trata de una oración progresiva, donde una petición se construye sobre la otra. ¿Qué pide entonces Pablo por estos hermanos? Bueno, en primer lugar, él pide que sean fortalecidos con poder en el hombre interior para que Cristo habite confortablemente en ellos. Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que las riquezas de nuestro Dios son ilimitadas. Ilimitadas. Y esas riquezas ilimitadas están a nuestra disposición si nosotros estamos en Cristo. Pablo dice aquí que Dios ha prometido darnos no de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas, que es algo muy diferente. Si un millonario, multimillonario, nos dice que nos va a dar algo de sus riquezas, podemos recibir de 1 centavo a 100 millones de dólares. Ahora, si Él nos da conforme a sus riquezas, es ilimitado. La cifra es totalmente diferente. Hermanos, es por eso que nosotros podemos venir delante de nuestro Dios con confianza y pedir cosas grandes, porque Él es un gran Dios, cuyas riquezas es ilimitada. Dios nos ha prometido a nosotros bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros podemos pedir y pedir y pedir y nunca agotaremos las reservas de nuestro Padre. Él es rico en misericordia, Él es rico en poder,
es rico en gracia, es rico en bondad y nos escogió antes de la fundación del mundo para bendecirnos en Cristo con toda bendición espiritual. Y es por eso que Pablo pide por estos hermanos que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, fíjense lo que es la oración de Pablo, ¿no? Pablo no estaba pidiendo aquí, como pide mucha gente, por una casa con piscina, un Mercedes-Benz del año, una vida cómoda y placentera, con un sueldo astronómico. No. Recuerden que los intereses de Pablo son conforme a los intereses de Dios. Y el interés primario de Dios es que nosotros seamos santos. Por eso él pide poder en el hombre interior. Pablo sabe perfectamente que la verdadera felicidad del hombre radica en tener comunión con Dios, en ser cada vez más semejante al Señor Jesucristo, no en tener bienes de este mundo. Pero ¿qué significa eso de ser fortalecido en el hombre interior? Bueno, probablemente podamos comprender mejor lo que esta expresión significa a la luz de lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esta frase a alguno puede resultarle extraño cuando la escucha por primera vez. Un momentito, pastor. ¿Acaso la Biblia nos dice ya que Cristo mora en el corazón de todo verdadero creyente? Sí. En Juan capítulo 15, esta verdad no es revelada sin discusión. Dice Juan capítulo 15, versículo 20, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿No es cierto que de hecho, si alguien no posee el Espíritu de Cristo morando permanentemente en él, no es cristiano? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Bueno, este verbo, que la Reina Valera traduce en nuestras Biblias como habitar, en el original griego es muy fuerte. Tiene otro significado, es un verbo muy poderoso, muy fuerte, y da la idea de habitar en un lugar confortablemente, de hacer ese lugar mi hogar, mi lugar, el sitio donde me siento más cómodo, ese lugar que es mío. Un autor lo ilustra de esta manera para que se entienda mejor. Imaginemos una pareja recién casada que con mucho esfuerzo compra una casa. Pero la casa tiene el techo dañado, hay goteras, hay humedad en el garaje, está decorada horriblemente con papeles color fucsia. Ellos van a vivir en esa casa, pero a medida que pasa el tiempo, ellos lo van haciendo cada vez más confortable, cada vez más a su medida. Reparan el techo, pintan la casa, arreglan la humedad, hasta que la casa llegue a ser como ellos quieren que sea, su lugar, su hogar. Esa es la idea que da ese verbo habitar. Y debemos reconocer que cuando Cristo llegó a nosotros, a nuestras vidas, nos encontró, hermanos, en muy malas condiciones espirituales, como esa casa. Es más, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, Cristo tuvo mucho que hacer en nosotros por el poder de su Espíritu para hacer de ese lugar un lugar confortable. El hombre interior al cual Pablo se refiere aquí es lo que la Biblia llama el corazón de la persona, que es el corazón, el asiento mismo de nuestra personalidad, donde reside nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestros afectos, nuestros sentimientos. Es allí donde Cristo reside por su Espíritu. Y es allí donde Él trabaja constantemente para hacer de nosotros los cristianos una morada cada vez más confortable. Es de esto que habla Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
Y hermanos, es justamente ese poder el que nosotros debemos pedirle a Dios en oración, constantemente. Esta primera petición de Pablo es una súplica por poder. Que Dios nos dé poder. Poder para ser santos, poder para fortalecer nuestras resoluciones morales, poder para poder caminar en una transparente gratitud para con Dios, poder para poder tener discernimiento, poder para poder ser obedientes y confiados, poder para crecer en conformidad a Jesucristo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa tu petición a Dios cada día? Recuerda una cosa, nuestras oraciones deben ser conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Es esa la petición que tú interpones delante del trono de la gracia continuamente sin cesar, que Dios te fortalezca en tu hombre interior para que Cristo more en ti cada vez más confortablemente, o tú le pides a Dios un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, Señor. ¿Es esta tu oración? Esta es la oración. Esta es una de las partes más sublimes de toda la Biblia. Esta oración tiene que ser nuestra oración todos los días. Debemos marcarla en nuestros corazones. Pero Pablo no pide solamente porque estos hermanos sean fortalecidos con poder para que Cristo habite confortablemente en ellos, sino que también en segundo lugar, él pide para que ellos adquieran una clara comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Versículos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El poder de Dios, obrando en nuestro hombre interior, hace de nosotros una morada cada vez más confortable en Cristo, dice Pablo. Y eso, a su vez, cuando eso ocurre, nos permite adquirir un conocimiento cada vez más amplio de su amor para con nosotros. Y es por ese conocimiento que Pablo ora aquí. Ahora, en esta petición hay dos palabras que son claves que nosotros no podemos pasar por alto. La primera de ellas es la palabra comprender. Y este verbo en el original griego da la idea de asimilar algo, de atrapar algo, de agarrar algo, de hacerlo nuestro. Y la segunda palabra es la palabra conocer, que es totalmente distinta. No es lo mismo comprender que conocer. Esta palabra conocer apunta más bien a un conocimiento experimental, práctico. Entonces, Pablo quiere que estos hermanos puedan entender el alcance del amor de Cristo para con ellos, pero no simplemente como un ejercicio intelectual. No, él le pide a Dios en oración que ellos sean capaces de experimentar ese inmenso amor en sus vidas cada vez más abundantemente. Hermanos, una cosa es repetir como un loro por costumbre, sí, Cristo me ama, y otra cosa es muy diferente, bañado en lágrimas, de sobrecogimiento, decir, sí, Cristo me ama. Son las mismas palabras, pero son dos cosas distintas. Son dos tipos de conocimientos muy diferentes. Y Pablo quiere que estos hermanos en Éfeso y nosotros conozcan así el amor de Cristo. Un amor que es de proporciones y dimensiones ilimitadas. Ilimitadas. Hermanos, Cristo nos ama con un amor que es muy difícil de llegar a comprender y prácticamente imposible de poder llegar a explicar. Por eso mi oración a Dios esta semana fue que ante mi limitación como predicador, Él me ayudara a poder explicarles a ustedes un poquito de lo que es el amor de Cristo.
porque es muy difícil de explicar. No se trata de un credo que nosotros tenemos que aprender de memoria y repetir, no. Se trata de un amor que nosotros vamos a disfrutar. Un amor con el cual nos vamos a deleitar. Es un amor que llena completamente el corazón. Es de eso que Pablo habla aquí. Y para que esto sea posible, 3 cosas son necesarias, dice Pablo. En primer lugar, debemos estar arraigados y cimentados en amor. Hermanos, el amor se disfruta en amor. En segundo lugar, necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros. Ese es el contexto de todo el pasaje. Y en tercer lugar, necesitamos perseguir ese conocimiento del amor de Cristo, pero en compañía de todos los santos, es decir, con todos mis hermanos en la fe. Dice el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y esto lo repito siempre, pero es bueno. El llanero solitario no existe en el cristianismo, hermano. Usted no puede crecer espiritualmente en su casa o donde quiera estar. Usted tiene que estar en la iglesia para crecer. Experimentar ese amor de Cristo es en conjunto, es con todos los santos, dice Pablo. Y esto nos lleva a nosotros a la tercera petición y la última. Además de pedirle a Dios poder en el hombre interior, además de pedirle comprensión del amor de Cristo, Pablo pide nada más y nada menos que estos hermanos sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y este es el clímax de esta oración. Es hacia allí donde conducen todas las demás peticiones que hemos visto anteriormente. Pablo quiere que nosotros tengamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas para hacer de nosotros una morada cada vez más confortable para nuestro Señor, para que así entendamos y experimentemos más plenamente su amor, y todo eso para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, para que sigamos creciendo y madurando en nuestra vida espiritual. El poder de Dios obrando en nosotros, conocer el amor de Cristo para ser llenos de la plenitud de Dios y crecer espiritualmente. Dios ya mora en nosotros si somos verdaderos cristianos. Él está obrando en nosotros, haciéndonos cada vez más semejantes a nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Lo que Pablo está pidiendo aquí por los creyentes en Éfesos es que ellos puedan ser llenos de todas las excelencias espirituales que Dios puede impartirles. De más está decir que esta condición jamás será alcanzada de este lado del cielo, ¿no? Jamás. De hecho, aun cuando seamos glorificados y estemos en nuestra morada celestial, allí continuaremos creciendo y desarrollándose. Eso continúa. Hermanos, nosotros necesitamos conocer más del amor de Cristo. Necesitamos experimentar más de ese amor en nuestras vidas y por lo tanto debemos orar continuamente como Pablo oró en este pasaje. Estas deben ser nuestras peticiones. Y no solamente para nosotros, sino también para todos nuestros hermanos en la fe. ¿Con miras a qué? Con miras de ser llenos de toda la plenitud de Dios, de ser cada vez más parecido a Cristo y cada vez menos parecido a nuestro yo sin Cristo. Hemos visto entonces el fundamento de la oración, hemos visto las peticiones. Veamos en último lugar la doxología con la que Pablo concluye esta oración, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. La palabra doxología, para el que no la conoce o no la ha escuchado nunca, literalmente significa palabras de alabanza. Por eso nosotros finalizamos el servicio antes de irnos con doxología, palabras de alabanza a aquel que las merece.
Así terminamos nuestro servicio. Y Pablo procede a poner sus peticiones en el contexto apropiado. Y dice dos cosas aquí, en la doxología. En primer lugar, hermanos, y esto es importantísimo, que nuestro Dios es capaz de hacer todo eso que hemos visto en nuestra vida y muchísimo más. Y muchísimo más. Nuestro Dios, si lo pedimos en oración, es capaz de hacer eso en nuestras vidas. Pablo dice aquí, ¿tú crees que yo he pedido demasiado en esta oración? No, yo me he quedado corto con todo lo que Dios puede llegar a darnos. Él puede darte a ti ese poder en el hombre interior. Él puede llevarte a conocer en forma experimental el amor de Jesucristo. Él puede llevarte a parecerte cada vez más a Dios. Él puede llenarte con toda la plenitud de Dios. Él puede hacer todo eso por ti y muchísimo más. Dice la palabra de Dios. Hermanos, nuestro Dios es todopoderoso. Sus riquezas son ilimitadas. Su bondad es infinita. Y Él ha prometido en su palabra no volverse jamás de hacernos bien. Pregunta, ¿por qué a veces desconfiamos de Él? ¿Por qué desconfiamos de Él? ¿Por qué dudamos de su soberanía, de su fidelidad, de su amor, de su misericordia? Si Él es capaz de hacer las cosas mucho más de lo que pedimos y entendemos, ¿por qué dudamos de Él? Y voy a volver a repetir, y lo voy a seguir repitiendo en todos los mensajes, esto: no hay razón alguna en este mundo, no hay una sola razón para que un cristiano esté viviendo una vida espiritual mediocre. No la hay. No hay razón para que tú seas un mundano si tú profesas ser de Cristo. Nosotros tenemos en los cielos a un Padre que puede responder una oración como esta y hacer por nosotros muchísimo más. No hay razón. Mi hermano, no sigas manteniendo ese pensamiento en tu mente de que ya no hay remedio para tu vida espiritual, porque eso es un engaño, eso es una mentira del enemigo de nuestras almas. Dios puede levantarte a ti a unas alturas espirituales que tú ni siquiera puedes imaginar. Tienes que pedírselo en oración. Dios puede llevarte a disfrutar de tal manera tu vida cristiana que las cosas de este mundo dejen de ser una seducción para ti. Dios puede llenar tu corazón de ese gozo y de esa alegría que vienen de estar en Cristo. No sigas, hermano, no sigas viviendo una vida espiritual mediocre. No sigas viviendo como un pordiosero espiritual, teniendo los cielos un Padre como el nuestro, que es capaz de hacer las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos. Dios puede fortalecer tu hombre interior. Dios puede llevarte a conocer el amor de Cristo de una manera experimental en tu vida. Y Él puede llenarte de toda plenitud. Ahora tú debes pedírselo. Y dejar de pedir cosas de este mundo. Dejar de pedir cosas que son temporales. Y empezar a pedir las cosas que son eternas, que son las que tienen valor. Y no quiero concluir sin dirigir unas palabras a aquellas personas que nos acompañan hoy y que no tienen a Cristo reinando en sus corazones como su Señor y Salvador. Mi querido amigo, Pablo está orando aquí por cristianos. Ese poder, ese amor, esa plenitud está a disposición de aquellos que por medio de la fe y del arrepentimiento han venido a ser llamados hijos de Dios. Si esa no es tu realidad, créeme, tú tienes algo de qué preocuparte seriamente. Tú tienes una enorme deuda con Dios por causa de tu pecado. Debes preocuparte porque si mueres en ese estado, irás a un lugar en el cual no hay reposo,
No descansarás en paz, irás a un lugar de condenación eterna, donde la ansiedad y la angustia, amigo mío, será tu pan día tras día por los siglos de los siglos. Mi amigo, si tú no has pasado por ese proceso de transformación que la Biblia llama conversión o nuevo nacimiento, si tú no sabes lo que es clamar por misericordia y pedir perdón delante del trono de la gracia, tú debes considerar el hecho indudable de que algún día tú te enfrentarás al Dios del universo como a tu juez. Y que en ese tribunal solo una cosa podrá librarte del veredicto de culpabilidad, y es el haberte apropiado por la fe de la justicia perfecta de nuestro bendito y glorioso Salvador. Mi amigo, Cristo ofrece al pecador salvación eterna y gratuita a todo aquel que venga a Él con un corazón contrito y humillado en arrepentimiento y fe, clamando por misericordia. Amigo, ven a Cristo, ven a la cruz, allí donde estás, clama a Él por el perdón de tus pecados. Mi amigo, no desoigas la voz de Dios que has recibido hoy. Vamos a orar.